Esto es Conexión Textil, yo soy Juli y hoy te guío en el paso a paso de cómo coser este patrón del top drapeado. Si estás viendo este video y no tenés el patrón, puedes buscarlo en mi página de Etsy o en mi página de Instagram o escribe en comentarios y te lo puedo hacer llegar. Para hacer este diseño me inspiré en este topcito. La clave es buscar una tela que tenga una linda caída. Yo busqué una intermedia entre punto, como una licra finita, que tiene una caída hermosa y el color a mí me encanta. Incluso me sobró tela y este diseño va a seguir y va a ser un set de 3 piezas. El patrón en sí, la verdad que es bastante fácil. Solo tiene un delantero y una espalda, que a su vez, como la prenda es simétrica, lo que yo hice para no tener que imprimir tantas hojitas, ni vos ni yo, es hacer los patrones por la mitad, marcándote por dónde vas a tener que espejar o colocar arriba el doblez de la tela. Una vez que ya cortaste todo, vas a pasar a la máquina de coser. Lo que te recomiendo primero es probar con un pedacito de tela cómo se comporta la máquina, ya que esta tela va a ser elastizada y un poquito resbaladiza. Yo lo que hice primero fue probar para asegurarme que quede bien. Y ahora sí, cuando estés lista vas a empezar directamente con la parte del cuellito. Le haces un dobladillo o un doblez o un ruedito que va a venir marcado con los piquetes en el patrón y vas a pasarle la máquina recta por arriba, cuidando siempre la costura que no se te resbale, acuérdate. Ahora vas a seguir por uno de los laterales. Vas a unir con línea recta y después, si querés, y te lo recomiendo, vas a pasarle por arriba un zigzag o si tenés la over, lo haces directamente con la over. Esto te va a servir para reforzar un poco esa unión y que después no se te explote la costura o no se abra nada. Repetimos este paso en el otro lateral. Ya te va a quedar la prenda cerrada. Siguiente paso va a ser la terminación o el ruedo en todo lo que sería la sisa y la espalda. También te puedes guiar por los piquetes en este caso para hacer el doblez y lo vas a costurar todo por arriba de ese doblez. Ya nos quedan solo 2 pasitos para terminar el top, que son hacer el ruedo de abajo de la misma forma que venías haciendo el cuellito y el ruedo de arriba y después cerrar directamente la parte del cuello. Siempre encarando tela con tela, acordate esa parte. Acá no lo grabé, pero te vas a dar cuenta porque va a ser la única partecita que va a faltar de unir y ya vas a tener la prenda terminada. Sí, cuando terminás de confeccionarlo, te das cuenta que te quedó un poquito suelto como me quedó a mí. Lo podés ajustar a tu medida. Tenés 2 opciones para hacerlo. Una es hacerlo después de que ya hayas cosido todo, que fue lo que hice yo. Básicamente tomás la medida de contorno de pecho, de cintura y de cadera y lo achicás de la prenda terminada. La otra opción es modificar el patrón antes de cortar la tela y ya coserlo a tu medida exacta. El problema de eso es que a veces la tela te puede jugar una mala pasada y puedes tirar un poquito más o un poquito menos de lo que pensás. Si tenés dudas, escribime que te ayudo a buscar la mejor manera de poder adaptarlo a tu cuerpo. Y si te gustó, suscríbete porque se viene la falda haciendo juego. ¡Chao!